Respecto al producto vectorial, tenemos que recordar que debe su nombre justamente a que el resultado del producto entre dos vectores corresponde también a un vector. Desde el punto de vista geométrico, hay que recordar que la magnitud del vector representa el área del paralelogramo que se forma entre esos dos vectores. Por ejemplo, en este caso tendríamos que un vector paralelo a B va en esta dirección y un vector paralelo a A iría en esta dirección. Y entonces, entre esos dos vectores se forma un paralelogramo cuya área es la magnitud de A cruz B. Respecto a la dirección, el vector A cruz B es perpendicular al plano, pero cuando es perpendicular al plano tenemos dos opciones. El plano tenemos una dirección perpendicular, digamos, hacia arriba y una dirección perpendicular que es hacia abajo. Entonces, para determinar cuál de ellas es la correcta o la dirección correcta de A cruz B, utilizamos la convención de la mano derecha. Según esta convención, entonces, para determinar la dirección de A cruz B, lo que hacemos es que colocamos la mano en la dirección del primer vector, cerramos hacia el segundo vector y el pulgar nos indica entonces la dirección del resultado A cruz B. Podemos utilizar esta otra forma, ¿verdad? En la cual estamos colocando más bien el pulgar en la dirección del primer vector, en este caso V, este dedo en la dirección del segundo vector, en este caso se llama B, y entonces este dedo nos indicaría justamente el vector resultante de hacer V cruz B. Entonces V cruz B sería igual a F, que sería entonces en esta dirección. Ok, un problema de hecho que apareció en el segundo semestre del 2015 y que está relacionado con el tema de producto cruz es el siguiente. Dice, dado los siguientes vectores de posición, 2 en I, menos 3 en J y más 2 en K, y un vector B de menos 2 en I, más 3 en J, más 2 en K, nos dan esos dos vectores y nos piden calcule el área del paralelogramo cuyos lados están definidos por los vectores dados. Y la parte B determina un vector unitario perpendicular al plano que determinó en la parte anterior. Entonces, la primera parte, calcular el área del paralelogramo. Entonces, para eso tenemos que calcular justamente la magnitud del producto cruz de A y B. Ok, entonces en este caso, ¿cómo hacemos el producto cruz? Entonces colocamos I, J y K. Y las componentes, entonces, ¿qué serían? 2 menos 3 y 2. Y menos 2, 3 y 2. Ok, entonces iniciamos por I. Entonces multiplicamos en cruz, sería menos 3 por 2, menos 3 por 2. Ok, luego sería menos J por, y hacemos 2 por 2 y menos 2 por 2. Y finalmente en la dirección de K tendríamos 2 por 3 menos 2 por menos 3. ¿Ok? Entonces, bueno, verán ahí que el resultado es I y aquí sería menos 6 menos 6. Luego en J sería 4 más 4. Y en K sería 6 menos 6 y entonces es 0. Entonces el resultado sería menos 12 en I, menos 8 en J. Y este corresponde justamente al vector de A cruz B. Luego lo que nos piden es la magnitud del área que forma el paralelogramo entre ellos dos, y entonces ocupamos saber cuál es la magnitud de ese vector que acabamos de calcular. Entonces, bueno, esa área va a estar dada por la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso es aproximadamente 14.4 metros cuadrados. Y este justamente entonces correspondería al resultado de la parte A. Luego, para la parte B, lo que nos piden es calcular un vector unitario que justamente corresponde al vector
unitario del producto cruz que acabamos de calcular, porque nos dicen que tiene que ser un vector unitario, pero con la característica de que sea perpendicular a los vectores A y B. Entonces ya sabemos que el producto cruz nos generó un vector que es perpendicular, pero ahora hace falta entonces que sea además unitario. Entonces el vector A cruz B, entonces tenemos A cruz B, y ya calculamos de la parte anterior que es menos 12 metros en I, más, o bueno, más bien menos, entonces sería menos 8 metros en J. Ok, y entonces tenemos que calcular el vector unitario. Para calcular el vector unitario lo que hacemos es que dividimos entre la magnitud. Entonces tenemos que agarrar eso que está ahí y dividirlo entre la magnitud de A cruz B. Entonces el vector unitario, no sé, que lo voy a llamar U techo, va a ser entonces menos 12 metros en I, menos 8 metros en J, dividido entre la magnitud que ya habíamos calculado que es 14,4 metros. Entonces, ese sería el resultado justamente, bueno, si hacemos 12 menos 12 metros entre 14,4 metros, que noten que las unidades se cancelan. Y aquí tendríamos menos 8 metros sobre 14,4 metros. Y también las unidades se cancelan y eso sería en J. Este vector justamente corresponde entonces a lo que nos están pidiendo. Luego, un segundo problema que también es parte de uno de los parciales, en este caso es de hecho del examen de reposición del segundo semestre de 2015. En ese parcial se indica, sean los vectores A igual a 3 en I, más 4 en J, menos 4 en K, B es igual a menos 4 en I, menos 4 en J, más 2 en K, y C igual a 1 en I, más 3 en J, más 6 en K. Nos piden entonces que resolvamos las siguientes operaciones. La primera es R igual a 2A menos B más un medio de C. Entonces, lo primero que tenemos que hacer entonces sería calcular cada uno de estos por aparte, o sea, conocer cuánto es 2A, cuánto es menos B y cuánto es un medio de C, para luego entonces poder hacer la operación que nos indican. Entonces, veamos cuánto sería 2A. Entonces, 2A básicamente corresponde a multiplicar el vector por 2 cada una de sus componentes. Entonces sería 6 en I más 8 en J, y luego tendríamos menos 8 en K. Y ahí tenemos entonces el resultado de cuánto es 2A. Luego, menos B justamente corresponde a cambiarle la dirección a B. Bueno, entonces cuando cambiamos la dirección a B, entonces sería 4 en I, luego 4 en J y menos 2 en K. Y finalmente, un medio de C corresponde entonces a sacar la mitad de cada una de las componentes del vector C. Entonces, un medio de C sería I medios más 3 medios de J más 6 medios de K. ¿Ok? Finalmente, para obtener el vector R, que entonces sería la suma de ellos tres, entonces tendríamos que hacer 6 más 4 más un medio para obtener la componente X. Luego tenemos que hacer 8 más 4 más 3 medios para obtener la componente Y. Y menos 8 menos 2 más 6 medios para obtener la componente C. El resultado final de ese proceso, entonces, básicamente serían 10,5 en I, más 13,5 en J y más 7 en K. Ok, entonces una vez conocemos el valor de R, la parte B del problema lo que nos está pidiendo es que calculemos el valor de un vector unitario que va en la misma dirección que R. Entonces, para calcular el vector unitario, recuerden que es básicamente el vector dividido entre la magnitud del vector. Entonces, la magnitud del vector en este caso vendría siendo cada una de los componentes elevadas al cuadrado, o sea, 10,5 al cuadrado más 13,5 al cuadrado. Y finalmente 7 al cuadrado, entonces más
7 al cuadrado y la raíz cuadrada de todo eso. Luego entonces tenemos que agarrar cada una de las componentes, 10,5, dividirlo entre ese valor, 13,5, dividirlo entre ese valor y 7, dividirlo entre ese valor. Finalmente entonces obtenemos esta respuesta, 0,57 en I, más 0,73 en J y más 0,38 en K. Ok, entonces para la siguiente parte nos piden calcular el producto punto entre A y B y además que tengamos cuál es el ángulo entre ellos. Entonces, para calcular el producto punto, básicamente lo que tenemos que hacer es multiplicar las componentes X entre sí, las componentes Y entre sí y las componentes Z entre sí y sumar. Básicamente tendríamos este proceso, ¿verdad? Donde aquí estamos sumando las componentes X o multiplicando las componentes X, las componentes Y, las componentes Z, y sumamos cada uno de sus resultados para obtener entonces el valor del producto punto, que en este caso es menos 36. Ahora, si queremos conocer cuál es el ángulo entre ellos, entonces es importante saber cuál es la magnitud de cada uno de esos vectores. Y bueno, para calcular cuánto es la magnitud de A, entonces pues básicamente lo que tenemos que hacer es elevar cada una de las componentes al cuadrado y calcular la raíz. Entonces en este caso sería la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, que eso nos da 6,4. De la misma forma podemos proceder para calcular cuánto es la magnitud de B, nada más que utilizando las componentes de B, que en este caso nos da 6. ¿Y por qué eso es importante? Bueno, porque recuerden que también tenemos la definición del producto punto, que nos dice que A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre ellos. Y en este caso en particular, este es el valor que yo quiero averiguar. Entonces, ya sé que A punto B es menos 36 porque lo calculamos en los pasos anteriores. Ya conozco cuánto es la magnitud de A y ya conozco cuánto es la magnitud de B. Entonces, justamente a partir de la magnitud de A y B y conociendo que el producto punto entre ellos da menos 36, puedo hacer uso de esta fórmula, ¿verdad? Acá. Y despejamos cuánto es el coseno inverso para obtener cuánto es zeta. Entonces, zeta sería el coseno inverso de menos 36 sobre 380,4 y eso nos da el resultado que son 160 grados. Para finalizar este problema nos piden además que calculemos el producto cruz entre A y B. Entonces, bueno, en este caso tendríamos igual, hacemos la matriz y J y K y colocamos los componentes 3, 4 y menos 4 en el caso de A y menos 4 y 2 en el caso de B. Procedemos igual con I, entonces tapamos la fila de la columna de I y hacemos 4 por 2 menos 4 por menos 4. Luego con J sería menos J por, y ahora sería 3 por 2 menos, y sería menos 4 por menos 4, menos 4 por menos 4, y finalmente K, y tendríamos entonces en el caso de K, 3 por menos 4, menos 4 por menos 4, 4 por menos 4. ¿Ok? El resultado de esa operación es entonces menos 8 en I más 10 en J más 4 en K.